Tené la mejor cobertura del mercado al mejor precio. Teléfono 5971 1079. Gastón Álvarez Seguros. gasprotseguros@gmail.com. ¿Esto ya está saliendo? Ahí arranca usted, don Alejandro. Después de los caminos sin regreso, de los estragos y la sed atragantada, después del mar que refugia y los ahogados que flotan, del olor a sangre y los festejos, de los cuentos chinos de Occidente, después de la hecatombe en las miradas, de tanta muerte autorizada por la CIA y la policía, después de tanto huérfano sin hijos y derrotas con padre ausente, después del campo minado de vergüenzas ajenas, después de alcancías vacías y de mirarse en el fondo de la olla, de ojos huecos y cabezas de calabaza, después de la prisa a ningún lado y los tiempos muertos de risa, del circo y el pan duro o la buena racha de mala suerte, después de casi el fin del mundo, los escombros florecidos, las verdaderas mentiras, después de todo lo que hay y lo que ha de venir, nos quedan nuestras manos, nuestras voces, nuestros besos, para darnos fuerza y seguir luchando. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, letras, noche de letras. Por lo general suelo poner a los que están del otro lado en clima o en condición de cómo arrancamos. Y sabes, Ale, que no tengo del todo claro cómo arrancamos. Alejandro Mayoral es quien está visitándonos hoy. Buenas noches, Ale. ¿Cómo Hola, va? ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, estaba entre las cosas pendientes desde hace un tiempito y está bueno poder hacerlo ahora porque tiene una doble función que ya vamos a contar también. Y yo no recuerdo si vos te contactaste primero, si yo te enganché porque estuve leyendo textos tuyos. Lo que sí recuerdo es que te viniste al primer recital con poesía y fuiste uno de los que leyó en ese micrófono abierto invitado. Y creo que ahí nos conocimos, ¿no? Exactamente. Ahí rompimos la virtualidad. Sí. ¿Quién es Alejandro Mayoral? ¿Quién es? ¿Quién es? Cuando te dicen que sos poeta, a mí me queda grande eso, me suena como grande. Y esto lo digo sin una falsa modestia. Todavía me siento un muchacho de barrio que escribe cuentos y poemas, ¿no? En realidad empecé con cuentos, no empecé, o sea, empecé como todo el mundo, escribiendo poesía de adolescente. Todo el mundo escribe poesía de adolescente. Y eso fue quedando en el olvido. Y después me empezó a gustar el cuento, es el género que más me gusta, el cuento y la poesía. Y bueno, empecé a desarrollar más la cuestión del cuento, los elementos que se utilizan, manejar los recursos. Yo creo que tratar de escribir bien es poder manejar bien los recursos literarios, porque
hay una cuestión de inspiración, hay un dejarse llevar por palabras, sí, hay una asociación de palabras, pero después hay que trabajar el texto. Ujú. Y me parece que esa es una parte muy importante porque a veces hay buenas ideas, hay buenas frases, pero que no están del todo trabajadas. Ujú. Y eso después se nota. Entonces, viste que está esa cuestión de yo escribo para mí, yo no escribo para nadie. Bueno, me parece que hay una conjunción de cosas. Uno escribe, yo estoy más de acuerdo con lo que planteaba Cortázar. Yo escribo para un oyente, un lector imaginario. Ujú. Nadie en especial. Un lector imaginario. Entonces pienso cómo se puede ver eso que estoy escribiendo y en función de eso si se entiende, si no se entiende. Hay toda una discusión con la poesía, ¿no? Si la poesía debe entenderse, si no debe entenderse, si tiene sentido, si no tiene sentido. Yo no estoy tan seguro de que no tenga que tener un sentido. Ujú. En el punto donde el sentido es como una dirección. Tenés Sí. que tratar de captar esa dirección donde el autor dice lo que está diciendo y quiere decir algo con eso. No es que pone palabras porque sí, sino que hay una direccionalidad en el discurso. Totalmente. Entonces me parece que desde ese punto de vista, bueno, después la poesía es un discurso molesto, es un discurso que dice cosas incómodas, que dice lo que la sociedad no está muy dispuesta a escuchar, ¿no es cierto? Una cantidad de cosas se podrían decir, pero me parece que también hay un trabajo de lenguaje, tenés que poder trabajar el lenguaje para lograr. Una vez una amiga me dijo, la poesía tiene que salir como sale, tiene que ser así como en bruto como sale. Y después le di a leer algo mío y me dijo, ese me encanta. Le digo, bueno, pero ese sabes el trabajo del lenguaje que tiene. Coincido totalmente. Esta historia de desmitificar las musas es el primer tema a trabajar, ¿no? Por lo general. Este pibe de barrio que escribe poemas y cuentos, que tiene un lector ahí imaginario, al que respeta, ¿no? Digo, y este trabajo es el respeto por ese otro. Claro. Y eso es muy interesante. El ser consciente que, bueno, sos vos el que lo dice, pero tratás de que sea el mejor vos posible, ¿no? Sí, sí. El poder manejar los recursos es algo muy interesante además. Yo, se notará alguien que escuche o que lea lo que yo escribo, que soy bastante amigo de las anáforas, de todo ese tipo de cosas, que repeticiones, que se producen, algunas comparaciones, pero son recursos que yo voy administrando y creo que es necesario ir administrando para que no sea algo monótono, que produzca cierto efecto en el que lo lee, y bueno, para eso me tiene que producir un efecto a mí. Uh-huh. ¿Y cómo trabajas ese efecto? Eh, ¿Cuánto tiempo dejas dormir un texto? A veces algo sale de golpe, Sí. sale más o menos así. A veces queda y después lo retomás después de mucho tiempo. Con los cuentos pasa eso. Uh-huh. Tengo varios cuentos empezados de hace años y no están terminados y no creo que se puedan terminar, no sé. Son ideas que uno tenía en ese momento y después ya a lo mejor eso se fue desvaneciendo, no sé. O ahí rumiando, porque muchas veces también la idea se va rumiando y, Sí. y vuelve a aparecer a los años. Y después cierra, y después lo podés cerrar. Sí, con eso también me ha pasado, ¿no? ¿A qué edad fue que te enganchaste a trabajar la escritura? Primero, antes que eso te voy a decir otra cosa. Quedaría muy, muy interesante que yo dijera, de chico me leía todo, era un ratón de biblioteca, todo lo que pasaba por mis manos me lo devoraba. No es mi caso. Empecé a leer de grande. ¿A qué edad? Más
más grande que, digamos, de 20 y pico, 30. Me empecé a enganchar mucho con programas de escritura, programas literarios, y me hice como una lista de autores que sí o sí tenía que leer porque me fueron orientando esos reportajes, esas cosas, y, y me fui haciendo como una biblioteca de esos autores que yo creía que, o sea, me estaban diciendo que eran los buenos autores, porque libros hay millones. Ujú. El tema es que no podés pasártela leyendo cualquier cosa que viene, porque entonces tenés que tratar de tamizar, de seleccionar algo, porque si no tampoco tenés el tiempo. Totalmente. Entonces, bueno, empecé a interiorizarme de autores como Héctor Tizón, como eh, estábamos hablando antes de Tilcara y de Ujú. Jujuy, justamente, bueno. Autores como Antonio Di Benedetto, en fin, Saer, diversos autores que me llegaron, que me abrieron la cabeza, porque eh, te plantean en esa sequedad de ese paisaje y de todo eso que plantea Tizón, hay, hay una trama que se va generando y hay Ujú. personajes que se van conformando Sí. y descripciones que él hace que son magistrales, ¿no? Y cualquiera que quisiera aprender a escribir o mejorar su escritura tendría que leerlo, porque es fantástico. Vos no podés creer que diga, con esas pocas palabras diga tanto, ¿no? Y eso es lo que me gusta de la poesía, que con menos, o sea, la novela es el género que menos me gusta. Y yo creo que uno ahí, el autor tiene, si le sale mal un capítulo, tiene otro para resarcirse, mete otra historia, la va alargando, la va haciendo de goma. Viste, yo siento eso, leí varias novelas donde pasa eso. En cambio, el cuento no podés hacer eso. El cuento tiene una lógica interna eh, eh, muy concreta y vos tenés que responder a eso. El final es fundamental. Ujú. Entonces, que no necesariamente tiene que ser una vuelta de tuerca y dejarte anonadado, pero sí tiene que cerrar la historia. Y Abelardo Castillo es uno de mis autores preferidos también, Cortázar, por supuesto, ¿no? Los cuentos de Cortázar son... cuánta poesía hay en esos cuentos, Totalmente. cuánta poesía hay. Pero también hay en otras cosas. Poesía puede haber en una película. Cinema Paradiso no hay poesía ahí. El sabor de la cereza de Kiarostami no tiene una poesía implícita ahí en ese drama que el hombre va planteando. Bueno, no sé a qué iba esto, pero más o menos. Estaba pensando esto de cuando vos decías que la novela te da la posibilidad de que cada capítulo, de poder enmendar Sí. el error o lo que sea, Sí, un capítulo que corregir estuvo el flojo. camino. Y se me hizo una imagen y pensé en esto de... El cuento es casi un duelo trapero, en donde hay pocos golpes que hay para tirar y hay que acertarlos. Y la novela es, si se permite, casi una pelea a 12 rounds por el título mundial, ¿no? En donde, si tuvimos la suerte de que una mano no fuese desgraciada y te da para caer en la lona, tenés un montón de rounds como para ir encaminando y corrigiendo hasta ese traspié que tuviste en las tarjetas. Y se me cruzaba eso. Y la poesía tiene mucho de esto. Y esto hoy justamente lo hablaba con otro autor que es Juan Stanisi, que en algún momento esperemos que vuelva a escribir poesía. Está alejado de los versos. Y hablábamos un poco de esto, que la poesía genera un trabajo permanente de edición en la cabeza, de sacar lo que sobra, lo que está de más, de ir quitando todo el tiempo, para que el menos sea más. Y es un muy buen ejercicio que me parece que a veces también es un buen maridaje la poesía con los cuentos para quien escribe. Sí.
me estaba acordando de una definición que da Abelardo Castillo sobre el cuento, que me parece muy interesante. Está en uno de los reportajes, de los tantos reportajes que le hicieron. Dice que el cuento habla de un hecho que ya ocurrió. Es algo del pasado, que ya pasó. Y que lo que él tiene que hacer como autor es justificar ese hecho. La justificación de ese hecho es el cuento. Es muy bueno. Entonces me parece que es muy interesante eso, porque eso habla de que, bueno, es breve, no tiene que abundar las cosas que están de más, y en la poesía ni hablar. La poesía es la mayor síntesis. Claro. La mayor síntesis. Estaba pensando cuando dijiste esto de la justificación, ¿no? Y pensaba, poemas de Barricada. ¿Cuál es la justificación para que naciera este libro? Que vas a presentar ahora en breve. Sí, el día 11 de agosto en el auditorio de ADEF, Asociación de Empleados de Farmacia, a las 19 horas. Viernes 11 de agosto. De octubre, sí. Yo pensaba que estos son poemas que fueron surgiendo con los años, no son cosas que surgieron en este último tiempo. Hay poemas que deben tener unos 8 o 9 años. Alguno puede ser anterior, y después hay poemas que se fueron dando como en una seguidilla en estos últimos 4 años, digamos, ¿no? Lamentablemente inspiradores. Sí, y que tienen mucho que ver con la situación que se vive y cosas que a uno le van disparando. No solo nacional, a nivel nacional, porque lo que leí recién tenía que ver con todo un contexto internacional, algo que me impactó mucho, que fue la gente que se ahoga en el mar porque son refugiados, que tratan de escapar de un montón de cosas y terminan siendo víctimas de trata, de bandas, de cosas terribles, y encima después en los países que generan esos problemas, no los quieren admitir y dejan que se ahogan, que es lo más inhumano, lo más salvaje que puede haber, ¿no? Entonces me parece que eso me impactó muchísimo. Te duele el mundo. Sí, claro, y sí. Y si no te duele el mundo, sos un insensible, sos alguien que, bueno, hay de esos, ¿no? Que no les importa lo que pasa al costado. Que alguien se muera de hambre en la calle y que, bueno, total, la condición humana tiene esas cosas tan, a veces incomprensibles, ¿no? ¿Cómo conviven en vos el psicólogo con el escritor? Bueno, yo ejerzo la psicología con talleres y demás, en una actividad con adultos mayores, pero además en consultorio con pacientes psicoanálisis. Y el psicoanálisis tiene mucha relación con la poesía, por ejemplo, también con el cuento, pero con la poesía donde hay un lenguaje que aparece, un discurso que aparece y que no se puede explicar, no se puede dar explicación. Entonces uno a veces dice lo que no quiere decir justamente y le sale eso. Entonces el psicoanálisis tiene mucho que ver con la poesía. Los dos se manejan con un lenguaje que es incómodo para el sujeto, que irrumpe y a veces no se sabe por qué. Entonces, además la poesía también habla de los vínculos humanos, que son imposibles, que uno trata de ahí de establecer un vínculo pleno, y resulta que la plenitud ahí es muchas publicidades te hablan de ser pleno, ser feliz, ¿no?
Después otra cosa que es muy interesante de la poesía y que tiene que ver con el psicoanálisis es que la poesía trata de decir con palabras, utilizar palabras para describir aquello que finalmente no se puede describir, que es un imposible. Entonces, pero al mismo tiempo da vueltas sobre eso y trata de abarcarlo, ¿no? Entonces, es muy interesante eso porque tiene que ver, bueno, con la vida, con el lenguaje, con el sujeto que está atado, sujetado, decimos, a distintas cosas, a un inconsciente, a una clase social, a un género, a un montón de cosas que lo condicionan. Ujú. Y bueno, ahí hay muchos puntos en contacto de la poesía con el psicoanálisis que me parecen, a mí siempre me pareció interesante además la mirada de Cortázar, en el sentido, hay un dibujo de Cortázar que aparece en internet que hay una pared rota, como destruida, y él se está asomando por esa pared. Y es el ver el otro lado, que me parece que es interesante, ver el otro lado de las cosas, lo que parece que no hay, pero resulta que hay. Y me parece que él describe muy bien lo siniestro, o sea, lo que es familiar, lo que resulta familiar en algo que es extraño a la vez. Entonces produce un efecto de distorsión muy, muy importante y muy impactante en el sujeto. Entonces me parece que él hace mucho uso de eso, tiene la mirada puesta en un lugar que a mí me interesa. Hablabas... Y tiene poemas muy buenos, Sí, Cortázar, claro, también. claro. Y hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que es Más allá del crepúsculo, que escribe con su mujer y en un viaje que hacen, el cual termina ella escribiéndolo en soledad. Lo iniciaron a dueto y termina ella escribiéndolo en soledad, que es un hermoso poemario, extenso poemario, que por lo general no es la parte más conocida de Cortázar. Así que en algún momento también podemos hacer algo de eso. El poema, me recuerdo el poema Los amantes de Sí, Cortázar, claro, es extraordinario. claro. De hecho, Cortázar con sus poemas creo que es una de las cosas que son más visitadas en Poesía a Mano Alzada, en mi blog literario. Y vuelven una y otra vez a leer a Cortázar y su poesía, y la verdad que está muy bien. Creo que son esos autores que no los tenemos por su parte poética, pero está presente todo el tiempo, y eso está bárbaro. Cuando recibí tu invitación para venir acá y escuchaba otros videos y escuchaba a Julio Florencio rapeando, la verdad que ahí me terminó de enganchar. Lindo laburo de Luciano Fernández ese, así que ahí está. Esto podría ser una pyme familiar en realidad, ¿no? Porque Luciano es primo, o sea que bueno, ahí va. Ale, ¿querés ir eligiendo otro texto? Sí. Y mientras voy a decir algo, y que hoy va a salir más de una vez en el programa. Cuando hablábamos de esta vinculación entre la psicología y la poesía, obviamente me venía me venía a mí las charlas con Inés Barrio, Sí. que es Amiga. poeta, neuróloga, psicóloga, nada, tengo un entrañable afecto por ella, Sí. y va a ser otra de las animadoras de Resistiendo con Poesía 2 en La Paila el 18 de octubre a las 21 horas en Costa Rica 4848, junto con este señor que también está acá invitado hoy en la mesa, que es Alejandro Mayoral. La lista. Este poema tuve la suerte de que lo leyera en su programa Víctor Hugo Morales, cosa que me impactó muchísimo en la voz de él, ¿no? Encima. La lista. Dicen que de golpe encontraron la basura debajo de la alfombra, la sartén sin el mango, una jauría sospechosa. Se disculparon porque resulta que el arma es de juguete y un mono con navaja conduce el barco. Porque la dieta fue engordando
y lamentablemente no vieron el pozo. Descubrieron que el rey está desnudo, pero nadie lo nota, que casi cortan el cable equivocado, que si se quedan con el vuelto pasa. Repartieron besos con válvulas de escape sin salida, y verdugos amorosos, y veneno sabor frutilla. Pero omitieron decir que el viaje era de ida, que hay pocos botes, que no estamos en la lista. ¿En qué lista querés estar vos? ¿Qué pregunta? Yo creo que, no sé, habría que hablar de muchas cosas, se podría hablar de la grieta, se podría hablar de, no sé, de qué lado, esa famosa pregunta de ese conductor televisivo, ¿de qué lado estás, chabón? Ujú. Creo que esa es una pregunta que se tendría que hacer todo el mundo. ¿De qué lado estás frente a la realidad? ¿Qué Ujú. mirada tenés del mundo? ¿Cómo te impacta eso que le pasa al otro? Eso es algo muy, muy fuerte, muy importante. Yo digo cuando hablan de la grieta, que para mí la grieta se refleja cuando la mujer que trabaja haciendo quehaceres domésticos en tu casa, vos ves que tiene un celular muy parecido al tuyo, se compró un televisor parecido al tuyo, se va de vacaciones y entonces vos, esa persona, siente que se acortan las distancias y eso los pone furiosos. Ahí es donde está la grieta. Entonces me parece que cuando en la anterior gestión se les daba una cantidad de derechos a la gente y lo que molestaba era eso, Ujú. no eran las carteras, no eran sus modales, no era eso, porque si hubiera todo eso, pero no se le daban esos derechos, no hubiera pasado. A Menem se le perdonaban las patillas, se le perdonaron un montón de cosas, bueno, pero que al principio los ponían locos, ¿no? Ujú. Me parece que ahí está la cuestión de qué lado, en qué lista. Yo lo ubico por ese lado, la Ujú. lista, ¿no? Y bueno, eso es lo que se me ocurre. Está muy bien, está muy bien. Eh, y el otro. El otro sale una y otra vez en el programa a lo largo de este año. No es casualidad. No es casualidad que esa otredad sea la que nos importe también acá. Y entendamos que ese otro no hay manera de verlo si no lo sentimos como propio, ¿no? Pero bueno, ahí están las diferencias. Y creo que este va a ser uno de los puntos de contacto de esa noche en La Paila. El centro de esa noche es el otro. Y todos los que vamos a estar ahí, que, a ver, voy a hacer el chivo ya ahí dando vueltas, ya que aprovecho para decir esto, y que Ale también va a ser de la movida, para contar esto. Y aparte que tenemos ya las confirmaciones. Bueno, va a estar leyendo Alejandro Mayoral, seguramente de alguno me voy a olvidar, pero va a estar leyendo Alejandro Mayoral, Martín Gordillo, voy a estar leyendo yo, va a estar leyendo Bebe Ponti, Natalia Carrizo, Inés Barrio, Juan Manuel Fonrush. Estamos a la espera de alguna pregunta más y de algún integrante más, pero ya estamos ahí. Digo, va a haber una muestra fotográfica de Julieta Bagakov, que también tiene la mirada del otro. Y va a haber un artista plástico laburando en vivo con la posibilidad de que se intervenga una obra que él está haciendo ahí, que todos integremos el trabajo o trabajemos con él,
que no intervengamos, que trabajemos con él y nos permita participar de la creación. Porque lo que se viene en este país es el trabajar para crear juntos algo. Porque hay algo que con Alejandro y con Martín Gordillo coincidimos muchísimo, que es el volver. Pero en realidad casi que no estamos volviendo, porque no vamos a ser los mismos. Esto tiene que ser mejor. Y en el ser mejor va la autocrítica, y en el ser mejor va el elemento superador. Entonces, esto tiene que ser mejor. Partimos de una base. Mejor que esto y que esté presente, creo que cualquier cosa. Pero eso no nos tiene que servir de consuelo, ¿no? Alfredo Buenaventura es este artista plástico que nos va a permitir armar una obra colectiva que esa misma noche se va a sortear. Y va a estar el Teatro Sanitario de Operaciones haciendo 2 intervenciones, que es una de las derivaciones de la Guarda, de aquel elenco importantísimo que marcó, y mucho. Y va a estar la gente del elenco de Esto no se canta, canciones prohibidas de todos los tiempos. Va a ser un fragmento con algunas lecturas de algunos poemas y algunas canciones de ese musical. Y vamos a tener la mirada de Hugo Fiamberti, que va a venir a hablar de ese otro, de cómo discapacitamos como sociedad a los discapacitados, pero que hay una mano tan parecida a ese lugar que le ponemos a la pobreza y al pobre, a ese lugar de discapacidad y a esa otredad que muchas veces la portamos como bandera, pero que no siempre la sentamos a la mesa. Y creo que ahí está el tratar de ser mejor. Por eso decía que esto que tanto le preocupa a Alejandro va a ser el centro de la trama, de la paila. Y se me cruzó la trama porque Ale participó también en la trama. Es todo, dije, 18 de octubre a las 21 horas, es viernes, es entrada gratuita, pero es con reserva. Porque sabemos que va a haber un montón de gente y ya hay como casi 50 personas ahí metiditas a esta altura, y entonces nada, ya hay que meter reserva. Así que nada, va a empezar a girar por redes sociales y la idea es que sea un espacio también deliberativo para nosotros, que nos permita no ir a ver un espectáculo, que nos permita ir, escuchar y después tomar un vino y hablar, porque me parece que el crecimiento es así. Contento de que formes parte de esa noche. Yo también. Y poder hacer este tránsito que arrancó en el primer Resistiendo con Poesía, que siguió estuvo muy bueno en Intimidades Poéticas en la Trama y que ahora va a estar en La Paila. Y que es muy necesario porque hay muy pocos espacios de ese tipo. Bueno, vamos a darle forma juntos a esta historia y eso está bárbaro. ¿No querés leer otro? Sí. Ya que estamos. Y repetinos, a ver, 11 de octubre vas a estar presentándolo. Sí. Esto es también con entrada libre y gratuita. Raquel Graciela Fernández y Marta Miranda van a presentar el libro. Perfecto. Y después Ana María Miranda también y Gabo Rossini van a cantar 2 canciones. Qué lindo. Que van a estar acorde con la lectura de estas cosas, ¿no? Bueno, leo el otro. Tiene una dedicatoria, pero creo que está de más nombrarlo porque Léela. cualquiera se va a dar cuenta. Léela igual si querés y lo sentís. Esta mujer que apareció como el descuido, o mera transición, o mal menor. Esta mujer que vislumbraste presa fácil y se la hiciste bien difícil. A esta yegua brava no le encontrás las riendas. Mujer recta insoportable que se planta. Mujeroína de cómic que no te causa ninguna gracia. Mujermen del mal de muchos. Vos a esta mujer se la tenés jurada. ¿Por qué no le perdonás que te venga a mujerear como aquella otra, esa mujer? ¿A quién se la tenés jurada vos, Ale? Y habría unos cuantos.
Habría unos cuantos, sí. Lo importante sería que después de semejante estafa, Ujú. de semejante robo que estamos sufriendo y que se terminará el 10 de diciembre, pero que están acelerando todo para bueno, terminar de sacar lo poco que queda, que haya justicia, eso es lo que a mí me interesa. Que por una vez el que las hace las paga, como él mismo dijo, ¿no? Ujú. El que las hace las paga. Creo que eso sería muy importante. Y uno tendría un poco más de confianza en los jueces. Eso sería, la verdad sería algo que creo que impactaría a mucha gente y confortaría el hecho de saber que, bueno, no se la llevan de arriba. Escribí también algo sobre eso que está en el libro. Dale, vamos. Vamos. Sí, claro. Viste, te dije que podía salir uno distinto, ¿no? Espera que lo- Busque. Me encantó una palabra que acabas de usar. Confortar. Por lo general hablamos del reconfortar, pero no tenemos tan presente el confortar. Sería bueno que tengamos presente estas cosas, porque en realidad no hay, no hay, no hay, no hay reconfortación, sino hay una confortación previa. Y está bueno esto, ¿no? Ser conscientes que tenemos que darnos, tenemos que recibir, tenemos que dar. Eso me parece que es interesante. Sí. Voy con Vaya. nómina. Este se llama nómina. Y el otro lista. Sí. Sí, pero vas a ver. ¿Qué son? Una bandada de cheques voladores. Estafas de baja estofa con moño y todo. Tramoyistas de cartón pintado. Un canto a la muerte ajena. Dados, cargados de mala suerte. Afiebrados de odio. Devotos de un dios endemoniado. Maleantes del bien común. En resumen, una nómina de innombrables. Bueno, ahí ya tenés a varios, ¿no? A los que ya tenés jurada. Y sí, ¿Cómo terminás después de escribir? y es eso que pasa cuando lográs el objetivo, cuando te queda redondo, estamos hablando de eso, cuando vos Ujú. ya crees que está. Y que ya, bueno, cuando está listo yo no lo tocaría más. No es esa cosa de que, bueno, es un borrador, que hay que seguir escribiéndolo. En mi caso, no. Con los cuentos lo mismo. Siento una sensación rara porque por un lado en algún punto sentís un vacío porque eso que te motivaba, que te generaba, que te producía ese deseo de seguir y de lograr ese poema, ese cuento, se concluyó y entonces hay algo que ahí empieza a producirse una falta y tenés que empezar a ver para dónde. Y a veces pasan unos días y hay como una incomodidad, una sensación hasta medio desagradable porque, claro, eso es un poco lo que me pasa. Ujú. Y cuando estás escribiendo o cuando terminás de escribir alguno de estos textos que por lo general, digo, transitan desde el dolor, ¿no? Desde la bronca, desde el dolor, desde, no sé, desde un montón de espacios que, que obviamente genera una cuestión de, o están de la mano casi de una cuestión de impotencia también, ¿no? De un cambio. Y cuando terminas de escribir estos textos, aunque tengas un buen laburo, un buen resultado, ¿cómo, cómo quedás en ese tramo? Porque no son textos fáciles. No, además me lo han dicho varios que estos poemas son duros. Ujú. Son duros, pero bueno, no es lo único que escribo. No, claro. Tengo escritos una cantidad de poemas como para un segundo libro
que ya tiene título, se va a llamar Erótica y ausencias, Ujú. y son algunos poemas eróticos y otros no, y que están referidos a ausencias. Y bueno, esto es un poco como te digo, lo importante es que uno ahí el dolor, el malestar, lo puede transformar en palabras. Y Ujú. entonces cuando vos transformás en palabras ese dolor, ese malestar, me parece que hay como un efecto de catarsis, hay como una cosa de, bueno, te sacaste eso de adentro. Ujú. Y encima quedó algo que te gusta o que te parece que puede estar bien. Ujú. Eh, Eso es un poco lo que me pasa cuando escribo algo. Igual, ahora empecé a escribir algunos mini cuentos, que me pareció interesante. Yo nunca pensé que iba a poder escribir mini cuentos, me resultaba algo insólito, cómo desarrollar una trama. Bueno, eso te exige también una síntesis impresionante Ujú. para poder, a lo mejor en 20 líneas, en 15 líneas, armar una historia con referencias, y que cierre, que tenga un cierre. Es un desafío muy interesante. Sí, totalmente. Muy interesante. Si estás en ese proceso, y debe estar en breve, creo que debe ser hasta noviembre, porque más o menos siempre fue ese lapso, el Museo de la Palabra en España organiza Ah. todos los años un certamen de microhistorias o microcuentos, con interesante premios en, en moneda. Y, pero lo más interesante del tema es la variedad de propuestas que llegan pues a nivel mundial. Y por lo general, simplemente entrar al Museo de la Palabra y meterse a leer estas microhistorias de los anteriores ganadores y destacados, la verdad que es una muy linda experiencia. Y acá tenemos algunos escritores que también hacen algunas cosas muy interesantes sobre el tema. Para mí, un tipo que hace hermosas microhistorias con tintes poéticos es Carlos Escliar, que estuvo ya 3 veces acá en el programa y que son esas que te dejan pensando también, ¿no? Y con un mimo al alma, pero a veces viene el hachazo. Y está muy bien que eso pase, ¿no? Y sí, ¿Qué estás leyendo últimamente? eh, últimamente estoy leyendo poemas, Ujú, poetas, releyendo libros que ya ujú. tenía, revisando cosas que... ¿Y esto cómo era? Eh, Eduardo Miñona, Cuatro Casas, es un libro Ujú. que siempre recomiendo, es muy bueno porque la prosa que tenía Mm, este hombre era extraordinaria y con un poder de síntesis mm, maravilloso. A mí es algo que me maravilla cuando veo un escritor que tiene las palabras justas y para describir eso, incluso con esas pocas palabras a lo mejor te transmite un montón de cosas. Y eso es oficio, totalmente, eso es oficio. totalmente. Ale, elegí uno más y vamos ya cerrando. Se nos fue pasando la noche. Y de a poco vamos llevando a los oyentes a como un poquito más, ¿no? Y ahí, tampoco se acostumbran a tanto. Bueno, uno del mismo libro o puede ser, Vamos por lo que quieras. bueno, entonces vamos con uno del mismo libro. Feliz estigma. Los dedos en B, como antes, como siempre, a pesar de la cancha embarrada y las malas noticias, por sobre agonías y antagonías, errores propios y aciertos ajenos, más allá de traiciones y estrellas fugaces, cortinas de humo y fuego amigo. Es un feliz estigma, una carta de intención, el mejor abrigo posible, esto de los dedos en B, un saludable saludo, una prueba de vida, un desprecio al odio sin oído, contra amenas amenazas y mantos de olvido, como un terco recuerdo, como un soplo en la nuca, como un grito de guerra, los dedos en B. Qué lindo. Eh,
Me gusta porque aparte voy palpitando lo que va a ser la noche esa. Porque uno de los puntos que vamos a tener es que seguramente vamos a... En el primer tramo vamos a estar Alejandro y yo leyendo algunos textos. Y tiene esto que ver de ir enganchándose para armar una cadena. Y eso está buenísimo. Ale, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Bueno, hay construcciones que se hacen gracias a las redes sociales y está bueno que eso suceda. Varias cosas, o algunas. Seguramente va a aparecer en los comentarios como el primer flyer de esta etapa de difusión. Aprovechamos la visita de Alejandro como para arrancar con este recorrido de acá hacia lo que va a ser la paila y hacia las elecciones de fines de octubre. Que básicamente, y voy a decirlo hasta el hartazgo, no es que esto es una victoria. Y mira vos qué loco. Esto es porque primero perdimos. Y perdimos mucho más que unas elecciones. Perdimos casi un país entero. Con lo cual, yo no sé si en diciembre festejaré mucho. Yo sé que de acá hacia adelante hay una reconstrucción económica, política, social, cultural que tenemos que hacer. Y ahí estamos trabajando. Este Resistiendo con Poesía es eso. Y esperemos que haya mucho más. Gracias por haber venido, Ale. No, gracias a vos. El agradecido soy yo. Alan Un Rodas, placer. de otro lado en los controles. Eugenia Gervasi ahí, hoy no intoxicando redes, pero lo va a intoxicar en un ratito. No mucho, poquito. La artística de Luciano Fernández, el otro primo. Acá en la conducción, Leandro Murciego. Y voy a leer algo que salió hoy, después de trabajar en los flyers de difusión de este Resistiendo con Poesía. Y en la construcción de... Me quedé viendo la pieza sobre... La pieza gráfica que armé ayer sobre las fotos que va a exponer Juli en la paila. Y surgió esto. Nos alejamos de la voluntad divina. Dejamos de pedir por tu benevolencia, de endeudar el alma a cambio de un deseo. Comprendimos que sin chalecos, tus balas son todas nuestras y tuyo nuestro destino. Aprendimos que decir paso no era abandonar el juego. Aprendimos a trincherarnos, a taparnos la boca y la nariz, y a pesar de tus palos y gases, a no bajar las banderas, a respetar y a cuidar a los viejos, a agarrar bien fuerte a nuestros pibes y a esperar los errores que te fueran a dejar al costado del tablero. Seguimos como pudimos. Veneramos, no con alegría, a los caídos y seguimos marchando. Nunca nos fuimos, somos los mismos, pero mejores. Afuera hay una multitud que vienen a despedir tus restos, a darte el último adiós. Hasta la próxima, chao, nos vemos. Dura lo que un viaje, 30 minutos, descargalo, escuchalo. Noche de Letras 2.0, otra entrada de literatura. El ecosistema radiofónico actual presenta nuevos desafíos para los directores y productores de radios online. ¿Ya conoces